Muy buenas tardes. Gracias por permanecer en estos trabajos del Tercer Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano. Un servidor, Dante Aro, fiscal de Derechos Humanos, tiene la oportunidad y el privilegio de ser el moderador en este panel que pretende reflexionar sobre uno de los puntos vertebrales, la piedra angular del nuevo sistema de justicia, el operador, en este caso, la profesionalización policial bajo este sistema penal acusatorio. Es por eso que me honro mucho estar aquí. Agradezco desde luego la invitación a todas las organizaciones, las instituciones que han hecho posible, en especial a la doctora Maristela Velar, quien es rectora de la Universidad Virtual, de luego a la maestra Carolina Torres, al doctor Marcos Pablo Molosnik, al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, maestra Consuelo, y a todos los que han hecho posible en este equipo de colaboración que estemos el día de hoy aquí presentes. Voy a ir en este panel presentando a Efraín Torres, a Ulises Odeo Galindo Barragán y a Juan José Nuño, nuestros expertos panelistas, a quienes doy la bienvenida. Les agradezco el que estén aquí. Y bueno, tendremos hasta 15 minutos de cada una de sus exposiciones para pasar a las preguntas que tengan todos y cada uno de ustedes. Por ahí las van a hacer llegar. Y bueno, sin más preámbulos, me permito presentar a quien va a ser nuestro primer ponente. Viene de Argentina, él tiene el título universitario de abogado egresado de la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional de Rosario, tiene una maestría en administración con orientación en recursos humanos, cursado en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Ciencias Económicas. Es profesor de Historia Constitucional en Argentina, en el Profesorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centro Educativo Latinoamericano. Profesor titular de Derecho del Trabajo en las carreras de Contador Público y licenciatura en Administración de Empresas desde 1995 a la fecha. Profesor asociado de Derecho Laboral y la Seguridad Social de la carrera de Derecho y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta Universidad Centro Educativo Latinoamericano de julio de 2010 a la fecha. También vicerrector de esta universidad. Sin más, tiene el uso de la voz hasta por 15 minutos. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, como decía ahí la presentación, yo voy a hablar un poco más de lo que es mi trayectoria académica como profesor de Historia Constitucional y como también profesor de Derecho Laboral, para después seguir llegando al punto específico que es la profesionalización de la policía. La Argentina y México tienen mucho en común en sus orígenes. Ambos países fuimos parte de la corona del reino español, allá por el siglo del año 1400, 1500 en adelante. Así que hemos compartido el pasado, es casi igual, con algunas diferencias. Ustedes han mantenido vuestra historia pura, digamos, con algunos problemas, con algunos vecinos. Eso también lo hemos tenido, pero nosotros lamentablemente a partir del siglo XIX hemos ido perdiendo un poco nuestra tradición, nuestros orígenes. En América se dice que los mexicanos descienden de los mayas y los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descendemos de los barcos. O sea, nuestra población, especialmente en los grandes centros poblados, como es Rosario, como es Buenos Aires y otras ciudades más, hemos tenido una fuerte inmigración, especialmente europea, judíos, polacos, judíos, polacos, españoles e italianos principalmente, lo que nos ha hecho lo que nosotros decimos un crisol de razas, que en algunos puntos ha sido bueno y ha sido malo. Internamente, bueno, nuestra historia, como les decía antes, arranca con la colonia española, después con el Virreinato del Río de la Plata, ahí fueron surgiendo lo que va a ser la base de nuestro país. Primero se fueron formando las ciudades alrededor de los cabildos, después se fueron formando las provincias y a partir de 1810, cuando se es nuestra Revolución de Mayo, con la cual ahí decidimos no seguir bajo las órdenes del poder impuesto por Napoleón en España hasta tanto se aclare la situación de Fernando VII. Esa situación se prolongó
hasta 1816, en cuando con un congreso en la provincia de la ciudad de Tucumán se declara la independencia de todo país de la tierra. Ahí empieza un proceso que es el proceso de formación del Estado Nacional. Ese proceso originó guerras civiles, hemos tenido también nosotros guerras civiles, y en 1853 empieza la formación definitiva del Estado Nacional cuando se dicta la Constitución Nacional de 1853. Ese fue un proceso que para algunos historiadores termina en 1860, cuando a través también de una guerra civil, Buenos Aires, que se había separado, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, perdón, que se había separado de la Confederación, del resto de las provincias, en 1860 vuelve a unirse. Bueno, pero para otros historiadores ese proceso todavía está en formación, o sea, como que todavía no tenemos nuestra propia identidad constitucional. Repito, son opiniones de historiadores. Nuestra Constitución en el año de 1853 establece lo mismo que establece lo que sería la Constitución, sin conocerlo, de acá de México. Declara que el Estado argentino es republicano, representativo y federal. En base a ese federalismo, nosotros, bueno, tenemos, como acá también en México, las fuerzas de seguridad nacionales y las provinciales. Nacionales tenemos, además de las Fuerzas Armadas, Ejército, Aviación y Armada, tenemos la Prefectura Nacional, que es la que custodia los ríos y el mar territorial, y Gendarmería, que es la fuerza de seguridad que controla, cuida teóricamente las fronteras. Digo teóricamente porque en los últimos 20 años Gendarmería y Prefectura han tenido que cumplir tareas de policía en los grandes centros urbanos, porque con la delincuencia, con los altos índices de delincuencia que tenemos, prácticamente la policía local no da abasto. Bueno, por eso también las fronteras están un poco descuidadas, podríamos decir. Bueno, toda esta situación, como decía un poco al principio, de nuestro país, yo voy a hacer una, si ustedes tienen el Google, pueden fijarse cómo es la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe tiene forma de bota, como si fuera Italia, más o menos parecida, un poquito más grande. Está ubicada en el centro este del país, sobre la margen del río Paraná. Es la segunda o tercera provincia, está entre las 4 provincias más ricas del país, y la ciudad de Rosario, que tiene una población de 1.300.000 sobre 43 millones que tiene en total el país, es para los rosarinos la segunda ciudad del país y para otros es la cuarta. Pero son discusiones anecdóticas, no vamos a hacer problema por eso. El fútbol sí somos la primera después de Buenos Aires. Bueno, en nuestro país, bueno, en nuestra ciudad, gracias al puerto que tenemos, que durante muchos años ha sido la actividad principal de la economía de la región. Hasta la década del 90 el puerto era de propiedad del Estado Nacional, era administrado por el Estado Nacional, y a partir de la década del 90 se privatizó, y junto con el puerto de Rosario hay otros puertos más a lo largo del río Paraná, o sea que 40 kilómetros al norte de Rosario y hacia el sur otros 40 kilómetros se ha formado el principal polo exportador de grano del mundo. Eso a través de la actividad de los puertos privados. Nuestra principal producción es la soja. De los últimos años, también hace 10 años, la principal ingreso de divisas al país es el producto de la soja, con lo cual, bueno, ha sido también perjudicial porque ha llevado como resultado que otras producciones fueran bajando, o sea, tanto la ganadería, por ejemplo, era más rentable el campo que yo tenía para ganado, convertirlo en campo para soja, lo que tarda un ganado, una cabeza de ganado en recuperar la inversión, es mucho más lento que lo que tarda una hectárea de soja plantada, pero bueno. Pero este puerto es lo que no ha marcado en lo que se refiere al tema del Congreso de hoy. A principios del siglo XX, en la década del 20 y 30, Rosario era llamada la Chicago Argentina. ¿Por qué? Porque a través de las distintas etnias o inmigrantes que fueron llegando al país, se fueron formando grupos mafiosos que lo que controlaban lo que había bien en aquella época, el juego, la prostitución, y lo que era incipiente el tema de la droga. Esa situación continuó, tal cual era un poco la Chicago Argentina, los mafiosos, digamos, las bandas organizadas se atacaban entre ellos, pero esto no hubiera sido posible también sin la connivencia de la policía y de los políticos, situación que también se prolonga, se proyecta hasta la fecha. Nosotros, como les decía antes, el régimen federal, tenemos como fuerza de seguridad la Policía Federal, que es la encargada de la seguridad en lo que queda del territorio nacional,
y las policías locales, o sea, cada provincia tiene su policía. En los últimos años se han comenzado a formar las policías comunales. En mi ciudad tenemos la GUM, que es la Guardia Urbana Municipal, que la característica es que no está armada. Podemos tener, bueno, los famosos bobbies de Londres durante muchos años no estaban armados, lo único que tenían es la cachiporra. Hoy en día ya están armados por cuestiones de seguridad. Pero la GUM cumple más funciones de tratar de mediar entre los vecinos, es decir, una cuestión de presencia. La policía de la provincia de Santa Fe, entrando ya un poco al tema de la profesionalización, es muy deficiente, a mi opinión particular. O sea, en este punto yo plantearía la disertación en cuatro temas básicos, pero antes quería darles algunos índices de cómo la violencia ha ido creciendo en los últimos años. Por ejemplo, en todo el país, en el año 2014, hubo 3.269 homicidios, en el 2015, 2.837 homicidios. Estos datos aparecen ahora porque en el año 2008 no se publicaban los índices de violencia porque decían que no querían transmitir a la ciudadanía que éramos una sociedad violenta. Y se decía que cuando cada vez que ocurría un hecho violento, decían que los políticos que era una sensación de violencia. Pero bueno, Rosario en particular tiene como índice de homicidios en el 2015 18,6 cada 100.000 habitantes y en lo que va, o sea, tuvo 225 homicidios, mientras que la ciudad de Santa Fe, que es la capital de la provincia, que es la segunda ciudad, Rosario, la primera ciudad de la provincia, ha tenido 21 homicidios, perdón, 21 cada 100.000 habitantes, o sea, 114 homicidios. Eso ha hecho que la ciudad de Santa Fe en los últimos años se ha puesto más violenta, ha crecido el índice de homicidios, de hechos violentos. La Organización Mundial de la Salud tiene ya fijado que cuando el índice de homicidios supera 10 cada 100.000 habitantes, ya hay que hablar de epidemia. O sea que no solamente en la provincia de Santa Fe, sino en todo el país, Argentina está en situación de epidemia con respecto a la violencia. Con respecto al tema de la policía en particular, podemos hablar de 4 puntos, lo referido a carrera única, régimen salarial, condiciones de trabajo y capacitación permanente. La carrera única, bueno, antiguamente o años anteriores, el policía entraba teniendo el colegio, escuela primaria terminada. Hoy en día tiene que cumplir, ingresar a lo que antes era la Escuela de Cadetes de Policía, hoy es el Instituto de Seguridad Pública, que al policía que quiere ingresar, a la persona que quiere ingresar a la fuerza, tiene que hacer un curso de 3 años y con lo cual se lo capacita en cuestiones tanto teóricas como prácticas. Hoy en día, por la necesidad que hace falta en las calles de la presencia policial, con un mínimo tiempo indispensable de preparación teórica práctica, sin llegar a terminar el cursado, ya el policía ya es enviado a la calle a cumplir distintas funciones. El grado inferior con que comienza la policía es suboficial y ahí en más empiezan los ascensos y que los ascensos van un poco por la antigüedad y otro poco también por la capacitación que pueda hacer la gente. Esa capacitación la tiene que hacer por su propio bolsillo. O sea que además de la cuestión salarial, la gente que quiera progresar en su carrera policial tiene que costearse, nosotros diríamos bancarse, su propia capacitación. Es la única carrera, o sea, el único instituto que en la provincia capacita en esas cuestiones a la gente de policía. Después, el régimen salarial es bastante peleado, acá entramos en un tema de la sindicalización. Nosotros en nuestro país el régimen laboral lo tenemos, obviamente, como es acá también, el sector público y el sector privado. Con respecto al sector privado tenemos una ley que es la 2744, que es del año 1974, que establece el régimen laboral del sector privado. Y después el régimen público tiene distintas normativas. A nivel nacional está el Estatuto del Empleado Público y a nivel provincial no hay esta legislación. Y lo que es más grave es la falta de sindicalización en esta cuestión. Al policía le está prohibido sindicalizarse. Nuestra Constitución, en la que era el principio de en la redacción original de 1853, establece un artículo que todo ciudadano tiene el derecho a libre asociarse con fines útiles.
Después, en el año 1956, se hace una reforma después de la caída del derrocamiento del general Perón, de su primer gobierno. Se hace una reforma en la Constitución y se establece lo que es el artículo 14 bis, que establece los derechos del trabajador en el primer párrafo, en el segundo, perdón, los derechos individuales del trabajador en el primer párrafo. El segundo párrafo establece, perdón, estoy hablando muy rápido, ¿no? ¿Va bien? ¿Voy bien? Bueno, alguno larga, ¿viste? Bueno, le decía, el segundo párrafo, los derechos colectivos del trabajador, y el tercer párrafo, los derechos sociales de los trabajadores. O sea, en un artículo se resume todo este tema de los derechos de los trabajadores. En estos temas, en el primer párrafo está el derecho de huelga, como todo trabajador, entre otras cosas, también el de asociarse o afiliarse a un sindicato, no afiliarse o crear un sindicato. Y el segundo párrafo establece los derechos colectivos, como les decía, entre los cuales está la tutela sindical que tienen tanto los trabajadores como los sindicatos. También están las cuestiones de... después se crea, por la ley 23.551, se dicta en el año 1990 más o menos, que es la ley de asociaciones sindicales, lo cual hace una diferencia. Crea, o sea, le da una tutela, una protección constitucional a todo el tema del proceso de formación de los sindicatos, y establece un primer proceso que si todos nosotros queremos formar un sindicato, tenemos que primero inscribirnos ante el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es el que ejerce, de la Nación, es el que ejerce el poder de policía en estas cuestiones. El Ministerio de Trabajo acepta nuestra constitución como sindicato, pero quedamos como simplemente inscriptos. Es lo mismo que si fuéramos un club o una cooperadora. Después se establecen normas o pautas que tiene que cumplir esta asociación sindical, simplemente inscripta, para que se le otorgue la personería gremial. Con determinados recaudos se la termina otorgando y tanto el sindicato como las personas que pertenecen a este sindicato tienen lo que nosotros llamamos la tutela sindical, que es la protección, como también tienen los legisladores o los jueces, de no ser detenidos, salvo que sean pescados en delito infragante. Bueno, acá ha habido varias cuestiones. Por ejemplo, ha habido fallos de la Corte Suprema de la Nación que ha determinado que este artículo de la Ley de Asociaciones Sindicales es inconstitucional, porque la Constitución no discrimina. Le da el derecho a todo ciudadano de formar sindicatos, de asociarse con fines útiles y formar sindicatos. Por lo tanto, una ley no puede establecer diferencias donde la Constitución no lo establece. Y en base a eso ha habido fallos de la Corte que le ha dado la tutela sindical, o sea, no se le puede variar las condiciones de trabajo a personas que tienen actividad sindical, pero que no son de un sindicato que tiene personería gremial. Pero es el Ministerio de Trabajo el que otorga la personería gremial y permanentemente ha habido negativas del parte del Ministerio de Trabajo a otorgar la personería gremial a los distintos asociaciones simplemente inscritas de policías que se han sindicalizado, pero no tienen la tutela sindical, o sea, no tienen personería gremial. ¿Cuál está la diferencia? No pueden llegar a la huelga, como podría ser cualquier sindicato. No puede discutir convenios salariales, no puede discutir convenios colectivos, no puede discutir cuestiones salariales y mucho menos lo que en cualquier convenio colectivo de actividad privada está la ropa de trabajo, los elementos, los útiles de trabajo. El policía en la provincia de Santa Fe y en todo el país carece de esta protección. O sea, en el derecho comparado hay policías que han sido sindicalizadas. El caso más cercano a Argentina es Uruguay. Uruguay desde hace 10 años más o menos la policía está sindicalizada, lo único que no puede hacer es decretar la huelga, pero tienen posibilidad de negociar, de discutir con su patronal, que es el Estado, las cuestiones salariales. En la mayor parte del mundo, digamos, occidental, esta cuestión está permitida, la de sindicalizarse. En Estados Unidos hay más de 1000 organizaciones sindicales de los policías. En España, después del gobierno de Franco, se han creado 4 organizaciones sindicales. Acá me está diciendo que acá no. Y por eso tenemos mucho en común. Acá en México me está diciendo que tampoco, o sea, que no existe, que también le está prohibido. Bueno, todo esto favorecería a la profesionalización de la policía, porque la cuestión principal pasa por el régimen salarial. O sea, en nuestra provincia la discusión salarial de policía viene después de los maestros. O sea, es un poco el último orejón del tarro. Y el presupuesto de la provincia quedaría lo residual. O sea, el policía en la provincia de Santa Fe hasta tiene que pagarse su uniforme. Y si quiere practicar tiro, la munición se la tiene que pagar. Entonces, por eso también hay muchas cuestiones, incluso son
están proveídos de armas que no funcionan. O sea, es una decisión política. Muchas veces el político esta cuestión no la tiene en cuenta. Porque está devorado por otros temas, obvio, pero este tema tiene que ser primordial. Nosotros decimos que es la teoría de la frazada corta. O sea, cómo combato toda la delincuencia, especialmente el tema del narcotráfico, capacitando a la policía. Bueno, pero no tengo capacidad para profesional la policía, entonces me tapo los pies o me tapo la cabeza. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ser fundamentales. Todos los gobiernos en la campaña lo plantean. El tema de seguridad es discurso común en todas las campañas políticas, pero después, cuando llegan al gobierno, no la tienen en cuenta. La cuestión salarial, tenemos el caso, bueno, el actual presidente de la República fue muchos años jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí crea, como había una discusión, como no era el mismo color político que el gobierno nacional, y en la Ciudad de Buenos Aires, cuando era la capital federal, estaba la Policía Federal, bueno, cuando él asume la jefatura de la ciudad, la Policía Federal empieza a ser retirada de muchos sitios, que eran sitios de custodia nacional, digamos. Entonces se crea la Policía Metropolitana. Y lo que hace a nivel salarial, establece una ley que la Policía Metropolitana está enganchada con los salarios del Poder Judicial. O sea, un agente de la Policía Metropolitana cobra más del 100% que un agente de la Policía de Santa Fe. Y aumenta el salario del Poder Judicial, aumenta el salario de policía, porque está enganchado con los distintos escalafones del Poder Judicial. Obviamente, las provincias no tienen el presupuesto que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es casi el 50%. En lo que es población, la Ciudad de Buenos Aires tiene casi el 40% de la población total del país. Y tenemos el Gran Buenos Aires, que está fuera de la Ciudad de Buenos Aires, pero son las localidades urbanas que están alrededor de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí podemos decir que tenemos más del 50% de la población del país. Ahí son otras cuestiones, porque ya es provincia de Buenos Aires, que tiene las mismas dificultades que el resto de las provincias del país, y están los que son el conurbano, que son los departamentos o municipios más poblados y más densos del país. Municipios como La Matanza, que en algunos casos podríamos decir que tiene más población que la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual también estamos con el tema de la inseguridad permanente. En nuestra provincia se ha firmado un convenio en el último mes del gobierno provincial con el gobierno nacional para que el gobierno nacional mande a la provincia fuerzas nacionales de seguridad, lo que es prefectura y gendarmería. No dio resultados, o sea, no va a dar resultados porque ya no dio una experiencia anterior, porque la policía sabe dónde están, nosotros llamamos los búnker. Los búnker son los sitios, los kioscos donde se venden drogas. Ha habido un programa de televisión de nivel nacional que hizo un capítulo, digamos, sobre cómo era el tema de la venta, comercialización en la ciudad de Rosario, y filmaban los kioscos. Y la policía lo ve, lo ha visto y lo sabía de antes. Pero bueno, son decisiones políticas. También está el tema de la corrupción. Obviamente esto no se va a poder eliminar si seguimos contando con policías corruptos, con magistrados corruptos y con políticos corruptos. Obviamente hay excepciones, no todos somos lo mismo, no todos son así. Cuando uno hace algo bueno, especialmente hablando como somos los abogados, cuando uno hace algo malo, todos los abogados somos malos. Ahora, cuando un abogado hace algo bueno, todos los demás somos más malos todavía. Pues, ¿por qué no lo hacemos también? Pero bueno, es un poco, espero darles un panorama a lo que es el tema en la provincia, que es proyectado del país es lo mismo. Son dos cuestiones políticas las que hay que tomar. Obviamente el político tiene ese horizonte en las próximas elecciones. Y estas son cuestiones que tienen que tratarse a largo plazo. Tiene que ser un programa que no importa el partido político que gobierne el país en las próximas elecciones. Mientras eso no se pongan de acuerdo las distintas fuerzas políticas a establecer un plan común que combata la inseguridad, si yo estoy planificando a 4 años, el que viene va a seguir planificando a 4 años así, y vamos a seguir eternamente así. Bueno, espero que me hayan comprendido y que hayan escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias,
nuestro ponente Efraín Torres por esta participación. Desde luego que agradecemos la presencia en este congreso de los alumnos profesionistas de la licenciatura en Derecho, a todos los demás funcionarios, tanto de la universidad como de los diferentes niveles de gobierno, a docentes académicos. Desde luego destaco la presencia de la doctora Lupita Márquez Algara, se quedó aquí, el licenciado Ricardo Estrada Montes, al comandante Adrián Sapien Arenas, muchas gracias. Voy a presentar a nuestro siguiente ponente, Ulises Odiseo Galindo Barragán. Cuenta con una maestría en Ciencias Penales por la Universidad del Valle de México. Es doctorando en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado de Guadalajara. Ha sido comisionado en el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado de Jalisco como docente para la preparación del Ministerio Público y de la Policía de la misma institución en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y es titular de la unidad del nuevo sistema de justicia penal en el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General de enero del 2016 a la fecha. Cuenta con el curso taller Programa de Formación de Instructores para Instituciones de Procuración de Justicia y Seguridad Pública en materia de coordinación operativa en el nuevo sistema penal acusatorio, y es docente certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, CETEC, en los módulos 1 para docente de perfil de jueces y agente del Ministerio Público, y en el módulo 4 para docentes del perfil policial con el número de identificación, y de igual manera el número 8 para docente de perfil policial como primer respondiente. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, gracias por la invitación en este tema que estamos tocando ahora, como es los desafíos de la profesionalización policial. Pues es un tema actualmente muy recurrente, por lo que hemos estado viendo ahora que se implementó en todo el país este sistema de justicia penal. Como todos lo sabemos, pues a partir de la reforma del 18 de junio del 2008 se cambia un sistema de justicia penal que teníamos o que veníamos trabajando, el cual ya era obsoleto, costoso, por un sistema de justicia penal acusatorio, adversarial. Dentro de estos ejes, principalmente, dentro de ellos, pues lo más importante es la cuestión de la seguridad pública, un tema pues que desgraciadamente la ciudadanía venía sufriendo por la falta de seguridad o de la profesionalización. Es importante aquí señalar, cuando hablamos de retos, que hablamos en un inicio de una capacitación de 350,000 policías, pero delimitando el tema, precisamente aquí a Jalisco, teníamos la meta de capacitar aproximadamente 15,000 policías. Como bien lo dijo el doctor, yo representando al Instituto de Formación, cuando se nos da esa tarea de capacitar a las policías, pues definitivamente era un gran reto, ¿sí? Porque cuando se hace esta reforma, básicamente la función que venía desempeñando el policía, pues era una función meramente operativa. Sin embargo, aquí, con esta reforma al artículo 21 constitucional, dentro de los 10 artículos constitucionales que se reformaron, pues se le dan facultades de investigación al policía. Y pues lógicamente estas facultades de investigación conllevan cuestiones técnicas para realizar, ya no nada más era una función operativa, como decíamos, solamente detener a la persona que cometía una conducta antisocial. Ahora le conlleva una responsabilidad técnica, ¿sí? Porque no nada más es detener a la persona que comete la conducta, sino que además debe de entender o identificar la conducta que está cometiendo, ¿sí? Y encuadrarla en un marco jurídico. De esta manera le obliga, ¿sí?,
a tener que prepararse profesionalmente. Y es una de las partes pues, que con esta reforma no teníamos previsto en cuanto a que pues, algunos policías, por ejemplo, su educación o la educación académica, como nos ha tocado ver en algunos municipios, pues era solamente con la capacitación de secundaria, ¿sí? Entonces ahí es donde nos encontramos nosotros con el reto para capacitar a los compañeros. Habría que darles a entender el cambio de la normatividad y de las funciones que iban a realizar a partir de la entrada en vigor del nuevo sistema, ¿sí? Darles a entender que de acuerdo al artículo 21 constitucional, cuando ya tenían facultades de investigar, pues ya iban a realizar muchas actividades que en el sistema tradicional únicamente le competen al Ministerio Público, ¿sí? Desde la toma de una denuncia o la entrevista a un testigo, pues eran funciones exclusivas antes de la reforma del Ministerio Público. Ahora, con este cambio de sistema, pues ahora el policía no solo está facultado, sino que de acuerdo al artículo 132 del Código Nacional está obligado a recabar esa denuncia o esa entrevista en el lugar donde se ha cometido una conducta. Y de ahí uno de los retos a que compañeros policías conocieran cuáles eran los datos importantes que se deberían de recabar en la comisión de un delito, porque anteriormente el policía como Ministerio Público nos explicaban nada más lo que había ocurrido, ¿sí? En el caso de una conducta antijurídica de robo, pues solamente nos decían que X persona le había robado a la víctima su celular o su cartera, ¿sí? Y de ahí entonces que el Ministerio Público tenía que iniciar una investigación para acreditar los elementos del robo. Ahora, el policía en esa entrevista o en esa toma de denuncia tiene la obligación de identificar o saber identificar los elementos que integran cada una de las conductas delictivas, para que de esta manera al momento de hacer una entrevista o recabar una denuncia le pueda llevar las herramientas suficientes al Ministerio Público para que éste, al continuar con la investigación, pueda encuadrar o poder llevar ante el juez de control un ejercicio de la acción penal conforme a los elementos que exige cada una de las conductas delictivas. Entonces aquí, ante este reto, teníamos que, y tenemos todavía que apostarle a una verdadera profesionalización de la carrera policial, ¿sí? Y no nada más dar capacitaciones o aquellos municipios que den capacitaciones solamente para mantener los recursos que en su caso instancias federales les proporcionan, sino apostarle a que con esos recursos se dé una verdadera capacitación para los policías, para que estos puedan desempeñar la verdadera función o la función que ahora le exige tanto la norma constitucional como la norma procedimental. Saber identificar la norma legal sobre la que tiene que trabajar, porque dentro del marco jurídico, en el momento en que ellos tengan que realizar una detención, identifiquen en qué momento se puede realizar una detención por flagrancia, como ejemplo, que es uno de los temas en los que últimamente
hemos tenido problemas donde tienen que identificar, tal y como lo establece el artículo 16 constitucional, en qué momento se está cometiendo una conducta delictiva o a lo que se refiere inmediatamente después de cometerlo, porque aquí es donde hemos encontrado esa problemática y esa obligación que tiene el policía. Si yo sé que alguien cometió una conducta, lo tengo que detener, porque esa es mi función y esa es mi obligación. Sin embargo, bajo estos parámetros constitucionales que establece el artículo 16 constitucional, pues ya no en todos los casos, no obstante que se sepa que una persona cometió un delito, podrán detenerlo y esta persona pueda quedar sujeta a un control de detención, porque no se cumplen los parámetros que exige el artículo 16 constitucional. Si a una persona no se le, como bien lo sabemos, los abogados, si no se le detiene en el momento en que está cometiendo el delito o inmediatamente después, estamos ante una ausencia de lo que conocemos como flagrancia. Y en estos casos, pues al Ministerio Público, de acuerdo al artículo 1 constitucional, que nos habla del respeto a los derechos humanos, siendo objetivos, tendrían que dejar en libertad a esta persona. Es un tema muy recurrente y muy doloroso para la sociedad, porque saben cómo si esta persona cometió un delito, ¿por qué lo van a dejar en libertad? ¿Sí? Desgraciadamente, o no desgraciadamente, pero la Constitución así lo exige y está dentro de los derechos fundamentales. ¿Sí? Y si esta persona cometió una conducta delictiva, de igual manera se tienen que respetar esos derechos humanos. ¿Sí? De esta manera, pues, si el Ministerio Público no deja en libertad a esa persona, pues lo va a hacer el juez de control, porque también debemos de ser garantistas de estos derechos fundamentales. Por eso le debemos apostar a la capacitación para que el policía principalmente logre identificar este marco jurídico y desde él la ciudadanía sepa o tenga conocimiento de qué va a pasar con esa persona que cometió una conducta delictiva. Y que no se nos olvide que cuando hablamos del tema de la flagrancia no es la única herramienta con la que cuenta el Ministerio Público para poder llevar a quien ha cometido un delito ante el juez. Porque de repente el ciudadano dice, bueno, pues el policía lo suelta, o el mismo policía dice, yo lo detengo y el Ministerio Público lo suelta. Y entonces empieza de alguna manera a ver ese desconocimiento o esa desconfianza hacia las autoridades, Ministerio Público y juez. ¿Sí? Debemos tener entendido que el Ministerio Público cuenta con otras herramientas para poder llevar ante el juez a quien comete una conducta. En el caso de que una detención sea ilegal, el Ministerio Público cuenta con la herramienta que conocemos como la solicitud de una orden de aprehensión. ¿Sí? Que si bien es cierto, en un primer momento esta persona quedó en libertad porque no se reunieron los requisitos que establece o que exige el artículo 16 constitucional, el Ministerio Público tiene otras formas de llevarlo ante el juez, como es la detención por una orden de aprehensión. Entonces esa es la parte que dentro del marco teórico debe de conocer o debe de identificar el policía. Y continuando con este tema de la profesionalización, es un requisito, una exigencia que de igual manera exige particularmente el artículo 98 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es una ley reglamentaria del artículo 21 constitucional. Ahí establece la profesionalización de un proceso permanente y progresivo con etapas principalmente de formación inicial y actualización para quienes pretendan formar parte de las filas de la policía. Esta formación inicial, pues, lógicamente le exige a quienes en un primer momento desean acceder o ingresar a realizar funciones de seguridad pública.
y para quienes ya pertenecen a ella, es un requisito también para la permanencia en la seguridad pública mantenerse actualizado. Lógicamente, dentro de ello también entramos a los exámenes que conocemos como control de confianza. Es un requisito también obligatorio para poder permanecer en estas funciones de seguridad pública. Pero aquí básicamente a mí lo que me interesaría mucho hacer notar es que la función policial se debe de dar no como un trabajo más, sino como una carrera, ¿sí? Que el policía le dé una imagen aceptable ante la sociedad, porque desgraciadamente en la actualidad, y esto lo voy a decir con todo respeto, pero los municipios, la mayoría de los policías, y lo digo porque lo conozco, me ha tocado vivirlo, muchos de los policías son policías porque no encontraron otro trabajo, y como ellos mismos lo dicen, pues a mí me dijo mi papá, pues no saliste en listas en la escuela, no hay trabajo, pues métete de policía, ¿sí? Y lo ven como una forma de matar el tiempo o de ganar dinero extra en lo que entran a la escuela o en lo que encuentran otro trabajo. Y desgraciadamente así se mantienen siendo policías, pero no le dan la importancia que debería de ser a la imagen o a la carrera policial. Por eso es muy importante que a través de la profesionalización esta carrera policial se le dé el valor necesario para que contemos con una policía eficiente que de alguna manera sirva a la sociedad y que quienes ingresen a las filas de la seguridad pública lo hagan porque tienen ganas de servir a la sociedad y porque quieren con todo el orgullo llevar un uniforme, ¿sí? Y de aquí me gustaría hacer una reflexión que tomé de un discurso de Miguel de la Madrid en su toma de protesta, hace mucho, pues sí, en 1982, que dice: las policías deben ser garantía de seguridad y tranquilidad ciudadana y no causa de su quebrantamiento. El pueblo tiene derecho a la seguridad personal y familiar. Entonces, con esto me gustaría terminar. La policía, a través de la profesionalización, debería ser para darle mayor realce a esta figura que en la actualidad todos necesitamos de esta seguridad. Gracias. Muchas gracias a Ulises Odiseo Galindo Barragán. Toca el turno para cerrar este panel. Sirve que ustedes ya les distribuyeron las boletas, las papeletas, para que si quieren al finalizar la siguiente ponencia poder realizar la pregunta que ustedes consideren pertinentes. Presento a nuestro siguiente ponente, Juan José Nuño. Él tiene una certificación como investigador de gabinete en delitos de secuestro en marzo del 2012, formación en los ejes doctrinarios en el sistema acusatorio, en módulo 4, cuenta con una maestría en Derecho con orientación en Derecho Penal, cuenta con especialidad en extinción de dominio, tiene la certificación de la Secretaría Técnica para la implementación de este nuevo sistema CETEC, las certificaciones en el bloque 8, primer respondiente, también en el bloque 9 y en el bloque 1. Es formador de formadores y operador del sistema de justicia penal acusatorio en la investigación de los delitos en la Fiscalía Central del Estado, en el Distrito 2 de Lagos de Moreno. Cuentan con una capacitación personal operativa en sistema penal acusatorio, en la implementación del sistema procesal penal acusatorio y actualmente es a la fecha el encargado de la coordinación de análisis y proyectos de implementación del sistema acusatorio y en la Fiscalía General del Estado funge como comisionado de Seguridad Pública, abogado también por la Universidad de Guadalajara. Juan José Nuño Ibarra tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
Bueno, para precisar, todos saben que en 2013 hubo una transformación de lo que antes se conocía como Procuraduría y Policía Preventiva, y se creó la Fiscalía General del Estado. Funge como titular un fiscal general y consecutivamente se encuentran otros fiscales, fiscal central, fiscal regional, fiscal de reinserción, fiscal de derechos humanos que tengo aquí a mi lado, y el comisionado de seguridad pública, que es el que se encarga de controlar o dirigir a las policías en la cuestión operativa. Bueno, recordemos que el mando y conducción en la investigación de los delitos lo seguirá teniendo el Ministerio Público. Bueno, con este preámbulo, yo pertenezco al comisionado, soy encargado de la coordinación de análisis y proyectos sobre la implementación del sistema, y el tema que nos trae aquí es sobre la profesionalización. El artículo 21 de la Constitución, uno de sus párrafos, no recuerdo, establece que los cuerpos de seguridad pública se regirán bajo los principios de profesionalismo, honestidad, honradez, eficiencia y respeto a los derechos humanos. Pero entonces, ¿sí tenemos conocimiento de a qué se refieren con el profesionalismo o la profesionalización? Se refiere entonces a la capacitación, a la capacidad que tengan esos elementos de seguridad para reaccionar ante una situación, al conocimiento, a la práctica. Entonces, comentaba aquí el maestro Ulises, como reto que tenían para la profesionalización, de hecho se quedó un poquito corto. Hay compañeros inclusive con maestrías, algunos cursando doctorados, elementos de la policía, ya sea investigadora o de la municipal, pero hay elementos con primaria y hay inclusive elementos sin primaria. Entonces uno de los retos para esos compañeros que no tienen primaria, específicamente fuera de zona metropolitana, afortunadamente aquí en zona metropolitana todos están muy bien preparados, pero para esos compañeros pues, que no saben leer, el artículo 16 de la Constitución, párrafo quinto, me señala que cuando se detiene a alguien se le tienen que hacer saber sus derechos, motivo de la detención, registrar su detención, y si no saben leer, ¿cómo se los van a leer? ¿Cómo le van a decir sus derechos si no saben leer? Es de los primeros retos que hay para la profesionalización. Se han dado a la tarea, trabajo duro aquí, maestro Ulises, me consta, de hecho me tocó participar como alumno de él en un curso, muy bueno por cierto, de enseñarles iba a decir nuevo sistema, pero ya tiene operando 8 años y ya opera de hecho en todo el país, ya de nuevo ya no tiene nada este sistema acusatorio, del cual nace a partir de esta multicitada reforma del 2008 en materia de seguridad y justicia. En el pasado, como comentaba aquí el maestro, la necesidad de profesionalización para el policía era meramente operativa. Enséñate a detener a alguien, tráeme a la persona, tráeme los hechos, y el Ministerio Público construía toda la averiguación previa, iniciaba la investigación y le integraba todo, pero cambiaron los papeles. Ya ahora, todo ese expediente al cual le vamos a denominar carpeta de investigación, en su mayoría lo va a integrar el policía. El artículo 21, al inicio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al inicio establecía, antes de la reforma del 18 de julio, que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, el cual tendrá una policía que estará bajo su mando, cargo inmediato, palabras más, palabras menos. Dejaba fuera a las policías municipales para la investigación de los delitos, policías preventivas. Ahora señala, la investigación de los delitos será a cargo del Ministerio Público y las policías. No dice policía de investigación, no dice policía preventivo, dice policías. ¿A qué nos conlleva esto? Que ya el policía preventivo tendrá que hacer actos de investigación, como les señalé anteriormente,
tendrá que integrar en casi la mayoría de la carpeta. ¿Y para qué nos va a servir esta carpeta? No, esta carpeta no va a ser como antes, se va a integrar con sus formalidades, se la doy al juez para que resuelva. Esta carpeta la va a servir de guía al Ministerio Público para que exponga su teoría del caso. La teoría del caso está compuesta por 3 elementos: fáctico, jurídico y probatorio. El elemento fáctico, que es lo que en su mayoría integra la carpeta de investigación, va a ser formado por la policía. Un ejemplo claro: se detiene una persona que rompió el vidrio de un carro para extraer el estéreo, está la persona esta ya con medio cuerpo adentro del carro, llega la policía, lo detiene, tiene que hacer una serie de registros, su famoso IPH, tiene que hacer una inspección del lugar para acreditar que este lugar existe, tiene que asegurar el estéreo en todo caso, tal vez los vidrios para probar que sí se quebró este carro, el carro tal vez en su momento. Tendrá que hacer una inspección de persona, tendrá que integrar la carpeta, se la va a llevar al Ministerio Público y el Ministerio Público ¿qué va a hacer? Va a calificar o a examinar la detención para ver si se reúnen los requisitos de la flagrancia, va a hablarle a lo mejor a un perito para pedirle un dictamen de justiprecio de cuánto cuesta el estéreo y el vidrio y ya se integró la carpeta. Ya con eso tiene que ir el Ministerio Público con el juez a exponer su teoría de forma verbal. Que entonces la importancia, ya la profesionalización ya no va a ser solo operativa, ya tienen que conocer de la integración de la carpeta, tienen que conocer el procedimiento, porque también se rigen por el principio de legalidad. ¿Y qué nos obliga este principio de legalidad? A conocer nuestra Constitución, códigos, tratados, reglamentos, todo. Dentro de los retos de la profesionalización, sí está muy bien, van, se integran a las aulas, se les indica cómo tiene que ser el procedimiento, pero ya después de esto salen con este conocimiento previo, teórico, y tienen que ir a la calle a aplicarlo. Un ejemplo muy claro, que se me ocurre ahorita citarlo, dice el manual de PGR, para la preservación de un lugar o acordonar un lugar, establece, tendrá que hacer un recorrido perimetral de donde ocurrió un hecho y a partir de donde se localiza el último indicio, tomará 50 metros en lugar abierto y acordonará. Dices, pues qué bonito. Entonces llega el policía a una escena ya real, una calle aquí en Maestros normalistas, pues dice, hago un recorrido, aquí hay el último casquillo, pues cierro todas las calles. Dices, oran, así como lo establece el manual, así como establece el protocolo. Pero luego resulta que hay viviendas y hay gente que quiere salir de su casa y eso pues no lo dice el protocolo, no lo dice ningún manual. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Ya la práctica, ahí me dirá, pues ya trazar mi línea, usar el criterio obvio, pues ir sacando a la gente por un lugar donde no contaminen. Pero esto lo van aprendiendo ya en la calle, ya en la práctica, no me lo establece ningún manual. Ahí otro de los retos. Bueno, ahorita mencionaba yo la carpeta de investigación, la verdad que la averiguación previa. No sé si alguien de aquí sea penalista, o es una materia, a mí me encanta. La creación de la carpeta de investigación, como les comentaba hace unos momentos, correrá a cargo del policía. En un inicio, bueno, puede correr a cargo del policía, pueden ir a denunciar con el Ministerio Público, pero en un caso específico donde al policía le toca llegar al lugar o como se conoce ya dentro de los protocolos, dentro del argot, como primer respondiente, él iniciará la carpeta. Dentro de su función como primer respondiente tendrá que verificar dos cosas. Una, si se está cometiendo el hecho o si ya el hecho ya es consumado.
Si se está cometiendo, pues obvio, ¿qué va a pasar? Va a estar viendo que una persona está golpeando a otra, pues obvio, ¿qué procede ahí? Detenerlo y seguir con lo que señala el protocolo. Ya llegamos al lugar, ya verificó, no hay algún agresor. Un ejemplo muy típico que a todos les, bueno, que siempre lo ponen, no sé por qué, como si estuviera muy fácil resolver. Una persona ya privada de la vida, homicidio, llega al lugar, está la persona, tocan signos vitales, llaman servicios médicos, corroboran, establecen que ya no cuenta con signos, ya serían hechos consumados. ¿Qué va a hacer ahí este primer respondiente? El protocolo dice, voy a llegar al lugar, tendré que preservar. Si entendemos qué es preservar. Preservar es cuidar el lugar, protegerlo para que este lugar no se altere, no se contamine. ¿Cómo lo van a preservar? Como les señala, con el acordonamiento. Tienen que, todo fuera así muy fácil. Yo recuerdo en una ocasión, de hecho, como lo comentaban aquí, estuve yo desgamentado en el área antisecuestros. Tuvimos un enfrentamiento hoy por Lázaro Cárdenas. De hecho, ese día yo acababa de tomar una clase sobre el procesamiento, sobre criminalística, sobre cómo preservar el lugar. Bien bonito, una persona ahí con un peluche con tinta roja, con un rifle de plástico. Sí, llego, pongo la cinta, muy bonito, ya. Vamos a la práctica. ¿Qué pasó esa vez que tuvimos enfrentamiento? Sobre Lázaro Cárdenas y la de Chapala, ya se imaginarán. Se voltea el carro, pasan, ¿qué dice el protocolo? Tengo que acordonar, tengo que dejar libre el lugar, no tiene que ingresar nadie, ¿no? Pues, había una multitud de gente, habían, obvio, todos pues no con mala intención, con la finalidad de prestar apoyo, habían policías de Tlaquepaque, de Guadalajara, hasta de Zapopan, allí en esa zona, investigadores, todos contaminando, se perdió una pistola, unos pisando casquillos. Son cosas que les digo, o sea, van más allá de lo que nos establece la teoría y que en la práctica pues tendremos que ir perfeccionando. Ya últimamente me ha tocado acudir a los lugares donde ocurren hechos de trascendencia y ya la mentalidad del policía ya es un poco diferente. Ya se fijan, ya llegan, acordonan, ya no se introducen, ya no permiten que se introducen, ya otros ya no hacen por introducirse, no digo que todos. Considero que este reto para la profesionalización sí está cumpliendo, vamos despacio, obvio. Han existido también problemas, no sé, pues todos es conocido, no nos vamos a poner una venda en los ojos, que se detiene a alguien y pues llegando con el Ministerio Público, no, pues que le vaya bien, se libera. Tal vez por desconocimiento también de nosotros mismos, que no conozcamos ya la finalidad de la reinserción, ya ahorita la finalidad de la investigación o el objeto del proceso penal no es, como lo señalaba Kant en el año de 1700, fracción, de castigar por castigar. Ya si alguien comete un hecho, ya la obligación del Estado ya no nada más, robaste, te voy a cortar las manos. Disculpen por lo que haya pasado, lo que se recuerden. ¿Que golpeaste? Pues también te voy a pegar. Que hiciste algo malo, pues te voy a encerrar para que te pudras. Ya esa no es la finalidad. Entonces llegan con el Ministerio Público, oye, lo soltaron. Sí, pero es que discúlpeme, ya la finalidad no es encerrarlo, no es castigarlo por hacer mal por el mal causado, como lo señalaba Kant. Ya la finalidad de reinsertarlo. Entonces, atendiendo a esto, llegan con el Ministerio Público, con su detenido, el Ministerio Público lo deja ir, pero no quiere decir que va a quedar impune. Pudiera ser que nos encontremos en un supuesto de que se está investigando a esta persona por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa y de acuerdo a un artículo famoso, que es el 140, por ahí si tienen sus códigos, se los encargo, que establece que el Ministerio Público podrá disponer de la libertad del imputado cuando no se encuentre en el supuesto de un delito de prisión preventiva oficiosa. Obvio, las víctimas dicen, oye, este canijo me robó y ya anda en la calle. Sí, pero no sabe que esta persona va a seguir sujeta a un proceso, va a seguir sujeta a una investigación
y que el objeto del proceso es que se repare el daño y que el culpable no quede impune. No es meterlo a la cárcel para que se pudra, no es propinarle una marca de azotes, propinarle azotes, perdón, no es cortarle las manos, es reinsertarlo, es vigilarlo, cuidarlo, estudiarlo, de acuerdo o con base al respeto, al trabajo, a la educación, al deporte, a la cultura, a los derechos humanos y regresar a la sociedad. Considero que es de los retos que vamos a tardar más en lograr, pero vamos bien, considero que vamos bien. Y muchas gracias. Sí, muchas gracias al comisionado Juan José Nuño. He recibido las papeletas y en el orden de las intervenciones haré las preguntas de manera continuada. Le ruego a los panelistas también que puedan simplificar sus respuestas. Preguntas para Efraín Torres. ¿Cómo se regulan dentro de los sindicatos policíacos los vicios que se viven en otro tipo de sindicatos, como el favoritismo y protección de malos elementos, faltas al trabajo, faltas a la disciplina? Y la falta de sindicatos policíacos, ¿es un problema político, económico o ideológico? Esto más allá de lo técnico o jurídico. Son las dos preguntas. No es ideológico, sino es político y económico. O sea, en una discusión en un ámbito laboral, el trabajador la tiene con su empleador y el trabajador está representado por el sindicato. Entonces, todas las discusiones que tienen que ver en lo referido al ámbito laboral, ya que sea el tema de salario, beneficio y demás, lo discute el sindicato con el empleador. Acá en el tema de la policía no existe eso, a no estar sindicalizado. El policía, ¿con quién discute? Con su superior. O sea, el superior en la policía, la cúpula policial, hace la parte de patronal, cuando a su vez es parte de la fuerza, también es policía. Y en muchas situaciones la patronal, digamos, no accede al pedido de lo que plantea la base, digamos, de la fuerza policial, porque va en contra de sus propios intereses. O sea, la negociación, o sea, hay policías que pagan, digamos, por estar destinados a determinadas seccionales o comisarías, porque ahí tienen más acceso a lo que el policía necesita para mantener su familia. O sea, todo aquello derivado del tema de la prostitución, de estupefacientes, del juego clandestino, el policía también quiere tener acceso a eso. Y por eso la cúpula muchas veces que eso también lo maneja y no quiere perderlo. Por eso es político y económico, o sea, el político también sabe de esto. Y a veces también el político está en esa situación. En nuestra provincia ha pasado eso, ha habido políticos que están permanentemente denunciados por otros políticos o por el periodismo de esta situación. Nosotros tenemos en la provincia jefes policiales que están detenidos, están presos, sumatoriados por ser cómplices de las bandas que están en el tráfico de drogas. O sea, por eso no es ideológico. O sea, es una cuestión política, o sea, y económica. Nadie quiere perder. Y el que más pierde es el policía, porque a través de esta discusión, si el policía tuviera la discusión con la patronal, que sería el Estado, podría plantear todas estas cuestiones. No solamente la cuestión salarial, sino también dónde hacer mejor inversión. Si estamos cortos, si nuestro presupuesto no alcanza, bueno, preguntémosle al que está en la calle qué es lo que más necesitan. El tema de móviles, el tema de armamento, el tema de los chalecos policiales. En muchas situaciones el policía está con chalecos policiales vencidos y se enfrenta, su contrincante está mucho mejor pertrechado, armado, equipado con él. ¿Sabes? Últimamente ha habido casos de que eran delincuentes que con los handy tenían la frecuencia policial. Entonces sabían dónde estaba la policía. Después están lo que llaman las zonas liberadas. O sea, se acuerda con la policía dejar libre tal barrio, tal zona, para poder hacer eso. Y obviamente el policía con eso recauda. Por eso yo insisto, no es ideológico, no es una cuestión ideológica. Para mí es más política
y económica. Política, porque es una cuestión que toma una cuestión de fondo y tienen que tomar los políticos, y económica porque pasa por el tema del presupuesto y pasa por el salario del policía. La primera pregunta, me enganché con la segunda. ¿Cómo se regulan los sindicatos y los vicios que se tienen? Bueno, a nivel policial no existe el sindicato, o sea, en el régimen privado el sindicato funciona, uno puede criticar el sindicato, el sindicalismo, acá sí ya hay una cuestión ideológica, el sindicato tiene su propia ideología política y demás. Y también, o sea, cada sindicato, como cualquier institución, tiene también su régimen disciplinario. La policía, al no tener sindicatos, no tener sindicatos con personalidad gremial, sí hay sindicatos que son simplemente inscritos. El tema de los vicios, no sé, ya no es un tema mío, ahí yo cae un poco, como decía el doctor Pareto al principio, por el tema del cohecho, por el tema de los policías que son pescados cometiendo delitos. Pero bueno, todo eso va a la capacitación, o sea, el Estado no regula esto, deja un poco librado al dejar hacer, dejar pasar, y continuamos así, vamos, mientras no se tome, como decía antes, una cuestión política que comprometa a distintos partidos políticos, esto no va a cambiar. Y quizás la sindicalización puede llegar a ser una solución. En muchos países ha sido solución, que la policía se pueda sindicalizar. Los argumentos que están a favor de esto es un derecho constitucional. O sea, el policía, como cualquier ciudadano, como cualquier trabajador, tiene derecho a sindicalizarse. Obviamente, en esa sindicalización, la discusión va a estar con el Estado también. Es el Estado el que va a tener que fijar bien las pautas con respecto al tema de los vicios. Pero bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato, no? Muchas gracias, Efraín Torres. Gracias. Voy a pasar con el siguiente ponente, el maestro Ulises Odiseo Galindo. Le voy a leer la serie de preguntas que han llegado. En una evaluación, ¿qué opinión le merecen los avances o retos en la capacitación en el nuevo sistema adversarial y qué porcentaje llevamos? Hay otra que dice, ¿cuál ha sido la estrategia para cambiarle el chip a los policías que antes eran solo espectadores y que ahora con el nuevo sistema son los que efectúan actos de investigación? También preguntan qué otros métodos se pueden utilizar para la evaluación de control y confianza que no sea el polígrafo, ya que los resultados del mismo no son objetivos. Y por último, ¿por qué no se crea una policía especializada en temas de inteligencia para llevar un mejor manejo de la justicia? Ok, en cuanto a la primera pregunta, se refiere a la capacitación. Estamos hablando de que se capacitó en cuanto a policía estatal y municipal. Todavía hace 15 días estábamos apoyando en la capacitación de municipios, por lo que vea la policía estatal, policía penitenciaria, policía investigadora, se capacitó ya al 100%. Lógicamente, pues la policía municipal en todo el interior del estado son alrededor de 9,000. Una vez que entró el sistema, tuvimos que seguir capacitando o actualizando para llegar a una meta del 100%. El problema aquí es que en la policía municipal, en ocasiones están cambiando policías. Por ejemplo, últimamente muchas de las policías municipales de otros municipios del interior del estado renunciaron a la policía municipal para incorporarse a las filas de la policía estatal. De esta manera el municipio le obliga pues a contratar policías nuevos y lógicamente hay que darse una capacitación nueva o actualizarlo, ¿sí? Entonces, pero hasta antes de la entrada en vigor del nuevo sistema que tuvimos aquí en Jalisco el 31 de mayo, ya teníamos al 100% capacitada a lo que es la policía estatal y la policía investigadora, y dentro de ellos también pues cabe dentro de la Procuración de Justicia a los ministerios públicos, ¿sí?
En cuanto a la otra pregunta sobre cómo cambiar el chip del policía, dentro de la capacitación, yo me incluyo dentro de ellas porque yo también recibí hace 2 años un curso para poder yo replicar el conocimiento. Lógicamente, yo dentro de mis funciones o actualmente tengo un nombramiento de agente del Ministerio Público. Cuando voy a ese curso yo llevaba también ese mismo chip de lo que nosotros decimos el sistema tradicional. Cuando yo tomé ese curso tuvimos una materia, por decir así, que se llama ética. Y en esta materia conocimos pues la transformación o lo que ahora nosotros retransmitimos, el cambio de paradigmas, ¿sí? Ese cambio de paradigmas en el que le tenemos que decir al policía que ya no íbamos a actuar o que no iban a actuar de la manera rudimentaria en la que venían actuando, que tenían que actuar de una manera aproximada a la sociedad, porque nosotros siempre como policías, me voy a incluir como también Ministerio Público, tenemos esa función autoritaria por el hecho de ser autoridad y se nos olvidan aquellos valores, no tanto los valores, se nos olvida pues que también somos personas y que la persona con la que estamos, o para quien estamos trabajando son personas. Entonces, de esa manera cambiar ese chip y no quitarnos la camiseta, simplemente actuar también como personas y como seres humanos, ¿sí? Darle el trato que se merece el ciudadano y no por el hecho de nosotros ser autoridad, tratarlo como una persona menos. Entonces, esa fue la función que nosotros creamos en ese tema del cambio de paradigmas, ¿sí? Es un tema que forzosamente se le daba o se le sigue dando al policía de nuevo ingreso la cuestión de la ética, ¿sí? Olvidarnos de ese autoritarismo y tratar a las personas como lo que son, ¿sí? Y más ahora con el tema de los derechos humanos, tenemos que respetarlos siempre, porque eso es lo que somos, seres humanos. Perdón, doctor, la tercera pregunta, que fueron muchas. ¿Por qué no se crea una policía especializada en temas de inteligencia para llevar un mejor manejo de la justicia? Es una pregunta de su opinión. Bueno, sí existe, sí es para mí esa pregunta, ¿verdad? Sí existe una policía especializada, ¿sí? Mi compañero Juan José, dentro de ellas tiene una, bueno, me gustaría que él les comentaras por qué él pertenece a esa policía. Muy bien. Bueno, como les señalaba hace unos momentos, se crea la Fiscalía General, bajo de ella se encuentran los fiscales y el comisionado, que es mi jefe, o la institución. Dentro de esa institución se tomó el orden jerárquico que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde hay un comisario general, hay 3 comisarios jefes, uno de ellos es el comisario jefe de inteligencia que se encarga de recabar toda la información sobre política criminal para establecer alguna estrategia y combatir esta. A cargo de este comisario jefe hay un comisario jefe, obvio, dentro de este comisario jefe hay un inspector general, inspector jefe, inspectores, sí está compuesta, está integrada como por 100 elementos, todos especializados en el manejo de la inteligencia o de la información. O sea, sí la tenemos. Gracias. La otra pregunta, doctor. ¿Nada más eran 3? Ok. Muchas gracias. Bueno, toca el turno a Juan José Nuño. Tengo 3 preguntas. La primera, ¿qué están haciendo para vincular, sensibilizar e integrar a la sociedad civil en estas nuevas modalidades de recomposición institucional? La otra es, ¿al policía solamente le han aumentado las responsabilidades, también los estímulos?
Y la otra que se hace, ¿qué hacen cuando se detiene en flagrancia, pero al llegar con el juez queda en libertad por haber llegado la corrupción hasta aquellos que tenemos como representantes para impartir justicia por el simple hecho de deberles favores a ciertos grupos? Son las 3 preguntas. Bueno, empezamos del final al inicio. Una de las bondades de este sistema, contestando a esta última pregunta, de qué se puede hacer cuando alguien se detiene y se lleva con el juez y lo suelta por corrupción. Este sistema se rige por 5 principios establecidos en el artículo 20 de la Constitución: publicidad, inmediación, concentración, continuidad y contradicción. Uno de estos muy importante, la publicidad. ¿Qué implica esto? En el anterior sistema, las audiencias también eran públicas, pero ¿qué pasaba? No había un espacio especial para que las personas presenciaran las audiencias. Sí podía estar yo pues, ahí parado y ver cómo se desahogaban las diligencias. Ahora, con este sistema, ya hay un espacio diseñado para que el público vaya y presencie las audiencias. Están los estrados y acá están las partes y el juez. Si un juez comete un acto de corrupción, pues obvio, va a estar ventaneado, esta audiencia va a ser videograbada, ya está un poco más difícil, muy difícil de hecho, que se cometan actos de corrupción, puesto que todo ya es público, ya se ventila en público. Eso respecto a la corrupción. Antes, pues obvio, todo se resolvía, no quiere decir porque hay gente que señala que antes no hacían nada los jueces, claro que sí hacían, pero resolvían con el expediente, no era necesaria su presencia en las audiencias porque finalmente pues, no le interesaba él ver la persona, él podía desde su escritorio analizar todo el expediente y resolver, ya no, y esto obvio, si en la oscuridad él solo, sin ser vigilado, puede resolver, pues se podía prestar a cosas, no insinuó que lo hicieran, pero sí había en los medios, ahora es más difícil atendiendo a este principio. Respecto de la sensibilización, el artículo 21 establece que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil. ¿Qué implica esto? Ya quitarnos el chip de la militarización. Entonces, ¿qué ha hecho nuestro jefe? ¿Qué ha hecho nuestro fiscal general? ¿Qué ha hecho el comisionado? Pues quitarles un poco el látigo a los policías, ya no tratarlos un poco más como personas. ¿Qué ha hecho? Ha remodelado y ha dejado unas instalaciones dignas para la recreación de la familia, para el deporte, denominadas Club Despeja, localizada por el Álamo. Sí se han dado estímulos, claro, a compañeros se han dado reconocimientos, inclusive a personas que hacen buenos servicios los han ascendido en este periodo, en este año. Y creo que son todas las preguntas. Muy bien, quiero agradecer a nombre de los organizadores de este tercer Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano, a Efraín, a Ulises Odiseo y a Juan José. Sin lugar a dudas, el gran reto, puede decirse el gran desafío para construir un verdadero Estado de Derecho es que dentro de las grandes pendientes que se tiene, el que sus operadores del sistema de seguridad, es decir, su policía, sin lugar a dudas, estén profesionalizados con todo lo que ello implica. A la manera que lo dijo Efraín Eduardo Torres, los 2 retos, carrera única, régimen salarial, en esa identidad e idiosincrasia en la República Argentina que se construye y que se plasma en sus operadores. Es una promesa que han incumplido gran parte de los gobernantes, al menos así lo explicó en Santa Fe. Desde luego que el reto y el orgullo de servir a la sociedad con las garantías de seguridad y tranquilidad ciudadana debe ser una constante para que se pueda construir en lo que hoy estamos aquí discutiendo, la profesionalización policial bajo este nuevo sistema penal acusatorio. No me resta sino agradecer y darles el aviso que dentro de un rato, es decir, a las 4 de la tarde, 2 talleres, como lo es el taller sobre diseño urbano, que va a ser en el Ramírez Ladego, en el auditorio,
y el taller sobre trata de personas en el auditorio Mariano Otero, en el nivel -1, de las 16 a las 18 horas. En un rato van a estar aquí y pues cedo la parte de hacer el receso para continuar con estos trabajos. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Juan José.